Anoté el fallo mínimo con tinta firme y aún así me ordenaron zarpar. En la sala de radio, el medidor temblaba con cada golpe del casco y mi señal se hacía más débil. Intenté sostener la transmisión mientras el sistema pedía silencio y la tormenta lo tragaba todo. Oí fragmentos, órdenes cortadas, y supe que el convoy se quedaba sin voz. Luego quedó solo la estática, y mis manos sobre un equipo que aún parecía encendido. Marzo de 1943. Atlántico Norte, a la altura de las rutas de convoy entre Islandia, Terranova y las Islas Británicas. La guerra en el mar estaba en su fase más exigente. Los submarinos alemanes buscaban concentraciones de buques mercantes. La escolta aliada intentaba mantener el contacto, el orden y la disciplina en medio de temporales constantes. En aquellos días, el éxito de un convoy dependía de cosas grandes y pequeñas, el número de escoltas disponibles, la calidad del sonar y del radar, la lectura del mar y del cielo, y con la misma importancia práctica, la salud de una radio que debía funcionar cuando todo lo demás fallaba. El convoy de esa semana llevaba una designación común para la época, una combinación de letras y números que en los diarios de navegación se repetía como rutina. Más de 30 mercantes cargados de alimentos, combustible, munición y piezas de repuesto. Entre ellos, barcos viejos reacondicionados y otros más nuevos, con maquinaria aún sin rodaje. Los escoltaban corbetas, un par de destructores y a distancia, apoyo aéreo irregular, condicionado por el alcance y el clima. En el puerto de salida, antes de que el convoy tomara la línea de derrota, la radio era trabajo. No era épica, no era rumor, era mantenimiento, verificación y papeles. El ritmo lo marcaban las horas de muelle, las listas de carga y las órdenes de zarpe. El técnico de radio que aparece en los registros de ese convoy no era una figura conocida, no era comandante, no era héroe de propaganda. Era un especialista de los que se notan solo cuando falta lo que sostienen. Su trabajo estaba entre lo eléctrico y lo administrativo, entre la sala de radio, el cuarto de baterías y la mesa donde se firmaban los partes. En el mercante que actuaba como buque guía del convoy, el equipo de radio seguía una configuración típica: transmisor de alta frecuencia, receptor con varias bandas, fuente de alimentación con transformadores y rectificación por válvulas, micrófono, manipulador de Morse y una antena tendida con aisladores, o vulnerable al hielo y al viento. El técnico empezó el día como empezaban casi todos, con una inspección visual, con el olor de la sala, mezcla de aceite, polvo y calor antiguo. Con una lista de comprobación que no era oficial pero sí práctica: estado de cables, ajuste de conectores, limpieza de contactos, tensión en bornes, ruido de fondo en recepción, estabilidad en transmisión. A primera hora, el equipo respondió, pero una lectura insistía en salirse del margen. Nada dramático. Un desvío pequeño en un medidor que podía corregirse. Un comportamiento intermitente en una vibración concreta. Un leve cambio de tono cuando el generador variaba carga. Lo bastante para que un ojo entrenado lo notara. No lo bastante para detener una salida programada. El técnico lo anotó. No en una hoja suelta, no en una conversación improvisada. Lo escribió en el libro de averías y mantenimiento, con fecha, hora, síntoma y recomendación. Una línea limpia, sin adjetivos. Ligera inestabilidad en transmisión bajo vibración. Revisar conectores y válvula de potencia. Se sugiere repuesto. En cualquier otra semana, esa nota habría abierto una cadena de acciones. Petición al contramaestre. Consulta al oficial de radio. Bajada al almacén de repuestos. Cambio preventivo de una válvula. Ajuste de un conector, prueba en carga real. Pero marzo de 1943 no era una semana cualquiera. Los puertos recibían convoyes dañados. Las listas de piezas llegaban incompletas. Las prioridades cambiaban por necesidad. Los equipos de reparación se repartían entre urgencias, y la presión por mantener el flujo de carga hacia el Reino Unido era constante. El técnico pidió un repuesto concreto. En el almacén del barco no estaba. En el muelle, el depósito local tampoco tenía la referencia exacta. Había alternativas, una válvula similar, pero no idéntica, un conector de otro lote, un cable con aislamiento distinto, cosas que en teoría podían funcionar, cosas que en la práctica generaban dudas. El oficial responsable de comunicaciones revisó el libro, leyó la línea, preguntó si el equipo funcionaba. La respuesta fue prudente. Sí, funcionaba. Sí, transmitía. Sí, recibía.
pero mostraba un comportamiento que, bajo mala mar, podía empeorar. En el mismo intervalo llegó la orden de zarpe. No era una sugerencia, era una hora marcada, coordinada con otros movimientos. El convoy no saldría cuando el barco estuviera perfecto, saldría cuando el mar, la escolta y el calendario lo permitieran. Y la decisión se tomó como tantas otras en guerra. Se aceptó el riesgo. Se firmó la salida con el equipo operativo. Se encargó al técnico vigilar el comportamiento y actuar si se agrava. Se añadió una nota breve de pendiente de repuesto. El convoy dejó el puerto y buscó mar abierto. Al principio la disciplina fue la habitual. Formación en columnas, luces controladas, señales limitadas. La radio no debía hablar más de lo necesario. En zonas de amenaza, cada emisión era un punto en el mapa para quien escuchara. La primera noche trajo mal tiempo, pero no sorpresa. El Atlántico Norte en marzo se comportaba como se esperaba. Viento sostenido, olas largas, chubascos que reducían visibilidad, cubierta resbaladiza, antena golpeada por ráfagas y hielo. El barco se movía con un ritmo que hacía vibrar todo lo que no estuviera asegurado. En la sala de radio, el técnico percibió los cambios antes de que fueran una falla. El medidor se movía de forma irregular. La potencia se sostenía, luego caía, luego volvía. No era una muerte súbita, era una degradación. Lo peor, desde el punto de vista del mantenimiento, era su carácter intermitente. A ratos parecía corregirse, a ratos se hacía evidente. La rutina se impuso. En guerra, la rutina es una herramienta de control. El técnico ajustó contactos. Revisó el asiento de la válvula sospechosa. Apretó una conexión que parecía firme, pero no lo estaba del todo. Secó humedad en una zona donde el aislamiento había empezado a oscurecerse. Anotó cada intervención, cada lectura, cada hora. En paralelo, el convoy dependía del buque guía para coordinar cambios. El capitán recibía señales de escolta. La escolta recibía informes. En condiciones normales, buena parte de eso se hacía por radio de forma breve, disciplinada y codificada. En condiciones malas, la radio era aún más importante porque la visión fallaba, y los buques, con las olas y la niebla, podían perderse en minutos. A medida que avanzaban hacia la zona de mayor amenaza, las emisiones se reducían, no por comodidad, por doctrina. El enemigo escuchaba, el enemigo triangulaba, el enemigo esperaba una palabra de más. Eso no significaba silencio absoluto. Existían ventanas de comunicación, mensajes cortos, confirmaciones, avisos de navegación, reportes de contacto, códigos establecidos por horarios. En esas ventanas el equipo debía responder sin vacilar. La segunda noche, el mar se endureció. La vibración del casco se volvió más agresiva. En el generador, la carga osciló. En la sala de radio, una lámpara indicadora parpadeó, y el técnico vio lo que temía. El transmisor seguía encendiendo, pero la potencia útil ya no era confiable. No era un fallo espectacular. No hubo humo, no hubo explosión. Hubo algo peor. Una falsa sensación de funcionamiento. Un equipo que parecía encendido. Un equipo que parecía transmitir, pero que en el aire enviaba una señal débil, distorsionada o cortada. El técnico probó en circuito de prueba. Ajustó, midió, repitió. La recepción seguía aceptable. La transmisión era la parte enferma. Era coherente con su anotación inicial. La vibración, la humedad, la carga del generador. La combinación que había registrado en muelle, ahora amplificada por el temporal. En el libro de averías añadió una segunda entrada. No elevó el tono. No escribió dramatismos. Escribió lo que se escribe cuando se necesita respaldo técnico. Empeora inestabilidad en transmisión con mala mar. Caída de potencia intermitente. Se requiere sustitución. El oficial de comunicaciones bajó a ver. Escuchó el diagnóstico. Miró el estado del equipo. Preguntó por alternativas. El técnico ofreció opciones con cautela. Reubicar un cable, aislar un conector, cambiar la válvula por la similar, con riesgo de rendimiento, bajar potencia para estabilizar. Todo eran soluciones parciales. La solución completa era una pieza correcta, y esa pieza no estaba. El convoy siguió, y como tantas veces, la guerra no esperó a que la logística alcanzara el mantenimiento. En la madrugada siguiente, una escolta detectó un eco dudoso. No era una confirmación, era una sospecha. En esas aguas, una sospecha era suficiente para tensar a todos. El buque guía debía recibir y retransmitir instrucciones mínimas, alteración de curso, ajuste de velocidad,
avisos a los mercantes de cola. En calma, se podía hacer con señales visuales. En tormenta, las señales visuales eran pobres. El viento arrancaba banderas. La lluvia borraba luces. La niebla cortaba distancias. La radio se convirtió en el hilo principal, y el hilo empezó a romperse. El técnico intentó transmitir el mensaje de coordinación. La clave era breve, un formato estándar. El equipo respondió con una caída de potencia justo al inicio. Volvió. Cayó de nuevo. Se escuchó un chasquido en el auricular del circuito interno. La lámpara se atenuó. Luego recuperó. El mensaje salió incompleto. Se repitió. Se repitió otra vez. Y cada repetición aumentaba el riesgo operativo, no solo por el enemigo, también por la confusión del convoy. Un convoy no puede vivir de mensajes dudosos. En el puente, el capitán recibió confirmaciones inciertas. En la escolta, alguien anotó comunicaciones pobres. En el buque guía, el oficial de radio solicitó reducir transmisiones y priorizar solo lo esencial. La decisión era lógica, también era peligrosa. Lo esencial en ese momento era precisamente coordinar. La tormenta, que parecía un enemigo por sí sola, también era un protector. Con mala mar, los submarinos tenían dificultad, pero no desaparecían. Cambian su forma de actuar. Buscan errores, buscan barcos aislados, buscan el punto donde la formación se rompe. El convoy, por la combinación de mar y comunicaciones, empezó a estirarse. Un mercante perdió posición. Otro corrigió tarde. Un tercero tuvo que maniobrar para evitar una colisión. Y nada de eso era catastrófico por sí mismo. El conjunto era un signo. El convoy estaba perdiendo cohesión. En la sala de radio, el técnico vio que ya no era un problema de mantenimiento. Era un problema de operación. No estaba decidiendo la guerra. Estaba sosteniendo un procedimiento básico. Transmitir cuando se le ordenaba. Confiar en el equipo. Y no lo podía garantizar. A mitad de la noche, el transmisor dejó de sostener potencia de forma casi continua. Funcionaba en ráfagas. A ratos, solo ruido. A ratos, una señal tan débil que ni el propio monitor interno la consideraba estable. El técnico apagó y encendió con cuidado, evitando golpes a las válvulas. Revisó fusibles. Revisó conexiones. Encontró un conector que había tomado humedad. La aisló como pudo. La tensión se estabilizó unos minutos, luego volvió a caer. No fue una derrota súbita, fue un agotamiento. Cuando llegó el momento de una llamada programada a la estación costera, el equipo falló. Esa llamada era una rutina de seguridad. Confirmaba posición aproximada, estado general, incidencias. Si no había novedades, se decía poco. Pero la existencia de la llamada era un marcador. Era la prueba de que el convoy seguía en camino, unido y vivo. Esa madrugada no hubo llamada. Se intentó. No salió. Se intentó con menor potencia. No salió. Se intentó con cambios de frecuencia. La recepción era mala. La transmisión era peor. El convoy quedó, en términos prácticos, mudo. La escolta no quedó totalmente ciega. Tenía sus propios equipos. Pero la coordinación con el buque guía se debilitó. Y más grave aún, la capacidad del buque guía de retransmitir de forma ordenada se redujo a señales internas, difíciles en tormenta. En esas horas, los registros de varios barcos reflejan confusión. No caos total, pero sí un aumento de maniobras individuales, correcciones tardías, cambios de separación, el tipo de desorden que un atacante paciente aprovecha. Poco antes del amanecer se registró un ataque, no con una gran salva teatral, con una acción propia de ese mar. Un mercante en un extremo de la formación recibió un impacto. La explosión fue breve. La lluvia y el oleaje hicieron el resto difícil de ver. Las escoltas reaccionaron, se buscaron contactos, se lanzaron cargas de profundidad en condiciones malas. Se intentó mantener al convoy unido. Y, mientras todo eso ocurría, el buque guía no pudo emitir un reporte completo. No pudo pedir apoyo de forma clara. No pudo coordinar con estaciones a distancia con la confianza habitual. Las decisiones se tomaron con información incompleta. Y eso, en guerra, es una forma de derrota silenciosa. En la sala de radio, el técnico no estaba viendo el impacto. Estaba oyendo el mundo a través de una estática irregular. Recibía fragmentos, una señal corta, un indicativo, un mensaje cortado, el tipo de comunicación que obliga a repetir, y repetir no era deseable. Cada intento fallaba en un punto distinto, como si el equipo eligiera cuándo obedecer. La situación empeoró cuando la antena empezó a perder eficiencia. No necesariamente por rotura total. En tormenta, basta un aislador húmedo.
Basta hielo acumulado, basta un tirante aflojado. La radio, que ya estaba enferma por dentro, también se debilitó por fuera. El técnico subió a cubierta con personal de apoyo cuando el mar lo permitió. No fue una acción heroica. Fue una tarea peligrosa y obligada. En cubierta, con viento y agua, revisaron tensores. Ajustaron lo que podían. Retiraron hielo. Volvieron a bajar empapados. La mejora fue limitada. Horas después, el convoy logró estabilizar su formación con luz de día. La visibilidad ayudó. La disciplina visual sustituyó a la radio en parte. La escolta cerró distancias. El convoy continuó, pero con una herida, una pérdida material, un retraso, una tensión que se acumulaba en los informes. El técnico siguió trabajando. Cambió la válvula por la alternativa, con extremo cuidado. Ajustó el transmisor para reducir exigencia a la fuente de alimentación. Buscó una estabilidad que, en condiciones ideales, habría sido insuficiente, pero en guerra era lo disponible. Tras varias horas, logró una transmisión débil pero continua. No era la potencia esperada. Era suficiente para mensajes cortos. No era una solución. Era una supervivencia técnica. Cuando se abrió una ventana de comunicación, el buque guía envió un reporte reducido. Posición aproximada. Estado de convoy. Incidencia de comunicaciones. Pérdida de un mercante. Solicitud de confirmación. El mensaje salió. Con repetición. Con pausas. Con la cautela de quien teme que el equipo se apague a mitad de frase. La respuesta llegó tarde y fragmentada. Se entendió lo esencial. Que el convoy continuara. Que se mantuviera disciplina. Que se priorizara seguridad de formación. Que se reportaran nuevos contactos cuando fuera posible. No hubo soluciones mágicas. No había un taller esperándolo en medio del mar. Los días siguientes fueron una negociación constante con el clima y el enemigo. No todos los convoyes sufrían grandes batallas. Tan muchos sufrían desgaste, pequeños ataques, contactos falsos, alarmas, maniobras. La guerra naval era, a menudo, una suma de fatiga y fallas. La radio del buque guía no volvió a ser confiable en el sentido pleno. Funcionó lo suficiente para no quedar completamente aislados, pero cada emisión exigía vigilancia. Cada cambio de mar alteraba el comportamiento. El técnico, que había anotado un fallo mínimo, vivía ahora en un estado de reparación continua. La presión institucional también estaba a bordo. El capitán necesitaba confiar. La escolta exigía coordinación. Los mercantes querían claridad. En ese ambiente, un problema técnico se convierte en un problema humano, no por culpa, por necesidad. En el libro de averías, las entradas se acumularon. No eran confesiones, eran pruebas, fechas y horas, síntomas, intervenciones, resultados. En un barco, el papel es el único testigo que no olvida cuando los hombres ya están exhaustos. Al llegar a las aguas más cercanas al apoyo aéreo, el riesgo de ataque disminuyó de forma relativa. El convoy no estaba seguro, pero la presencia de patrullas, cuando el tiempo lo permitía, cambiaba el cálculo. Las escoltas podían respirar. Los mercantes podían mantener posición sin sentir la amenaza en cada sombra. Cuando finalmente el convoy se acercó a las rutas de entrada a las Islas Británicas, se retomaron comunicaciones con mayor frecuencia. La costa, con sus estaciones y sus procedimientos, volvió a aparecer en los auriculares. El técnico escuchó señales más claras, no porque su equipo hubiera sanado, sino porque la distancia y las condiciones facilitaban, y porque en zonas más controladas había más opciones de retransmisión. En puerto, el fin del trayecto no fue celebración, fue descarga, fue revisión de daños, fue informe, fue volver a mirar con calma lo que en el mar solo se podía sostener. La radio del buque guía fue inspeccionada por personal de tierra. No fue una inspección dramática, fue metódica. Se revisaron válvulas, se midió la fuente de alimentación, se buscaron puntos de humedad, se comprobó la antena, se abrió el chasis, se examinó el conector que el técnico había señalado. Aparecieron signos compatibles con lo que había escrito: corrosión leve, contactos fatigados, aislamiento degradado, una falla que, en condiciones suaves, podía pasar por capricho. En tormenta, se convertía en silencio. La pregunta institucional no fue solo qué falló, fue por qué se aceptó salir así. Y esa pregunta rara vez se responde con una sola firma, se responde con contexto. Con presión, con escasez, con órdenes, con la realidad de una guerra que no admite perfección. En los informes internos, el lenguaje fue cuidadoso.
No se buscó convertir el episodio en leyenda. Se señaló la necesidad de repuestos críticos. Se recomendó reforzar procedimientos de revisión en muelle. Se sugirió que los libros de averías se leyeran con prioridad cuando implicaban equipos de comunicación. No siempre se cumplía, pero el papel lo dejó escrito. Para el técnico, el resultado fue ambiguo. No recibió medallas, no apareció en prensa. En el mejor caso, quedó como el hombre que avisó. En el peor, como el hombre cuya nota no fue suficiente para detener una salida. En la práctica, fue un trabajador que hizo lo que la doctrina técnica pide. Detectó un síntoma, lo registró, pidió corrección y, cuando no se corrigió, les sostuvo lo que pudo en el mar. En las semanas posteriores, otros convoyes vivieron historias similares, con radios mejores, con radios peores, con fallas en sonar, en motores, en timones. La diferencia entre vida y pérdida a menudo se escondía en una pieza pequeña. El episodio del convoy mudo en plena tormenta no quedó como una gran batalla, quedó como una advertencia. En el archivo aparece como una combinación de entradas, un parte de comunicaciones degradadas, una mención a una llamada no completada, una nota de mantenimiento inicial y una lista de materiales solicitados. Años después, cuando la guerra terminó y se revisaron procedimientos, el énfasis en comunicaciones se reforzó, no por romanticismo, por experiencia acumulada. La guerra naval había enseñado que el silencio involuntario era un enemigo más. Que el enemigo no siempre hundía con torpedos, a veces hundía con espera, aprovechando confusiones. El técnico de radio, como tantos especialistas invisibles, no dejó un relato público, dejó un rastro de escritura sobria, una línea en un libro de averías, una lectura fuera de margen, una recomendación de repuesto, y el hecho de que, cuando el convoy más lo necesitó, alguien supo identificar el origen probable del problema, aunque no pudiera detenerlo. En la historia del Atlántico, el foco suele caer en comandantes, cifras y grandes pérdidas. Pero entre esas cifras hay noches de trabajo en salas estrechas, manos que aprietan un conector mientras el barco se inclina, ojos que miran un medidor y saben que mínimo puede volverse decisivo cuando el mar y la guerra se combinan. El convoy siguió su ruta, la carga llegó en parte. Las pérdidas se contabilizaron, los informes se archivaron, y el episodio quedó como una demostración silenciosa de cómo una falla pequeña, anotada con tiempo, puede convertirse en una incapacidad operacional cuando el sistema no tiene margen.